El 15 de septiembre de 1786, en Königsberg, antigua ciudad de Prusia, hoy pues sería la ciudad rusa de Kaliningrado, ¿no? El filósofo ilustrado Immanuel Kant se levantaba a las 5 en punto de la mañana, a las 7 en punto ha comenzado a dar clases a sus alumnos, a las 9 en punto ha continuado corrigiendo la segunda edición de su Crítica de la Razón Pura, hasta la 1 en punto en que se ha sentado a comer con un grupo escogido de invitados, nunca más de 8 como las musas y nunca menos de 3 como las gracias. Y a las 2:30 en punto ha salido a dar su paseo que, pues como siempre, le ha llevado hasta la casa de su amigo Joseph Green, ¿no? Con el que pasará la tarde hasta las 7 en punto, momento en el que regresará a su casa, leerá y se meterá en la cama a las 10 en punto. ¿Sucedió esto el 15 de septiembre de 1786? Pues da igual. Podría haber sido el 3 de junio o el 9 de octubre. En fin, su rutina y su puntualidad eran tan estrictas que los vecinos de Königsberg ponían en hora sus relojes aprovechando los paseos vespertinos de Kant. O sea, eso cuentan, o sea, agüita. El autor de la Crítica de la Razón Pura habría entrado en parada cardiorrespiratoria si le hubieran quitado su reloj. Un artilugio sin el que ya no sabríamos vivir porque marca el ritmo de nuestra vida, ¿no? Están por todas partes, están en todos lados, en nuestras muñecas, en nuestros teléfonos, en los ordenadores, los edificios, los autobuses, en el AVE, los hay de arena, de sol, de agua, de candela, de mercurio, mecánicos, digitales, atómicos, astronómicos, de todo tipo. Para hacerse una idea de cómo, cuándo y por qué nacieron esos ingenios, ¿no? Llamados pues relojes, ayuda a tomar como punto de partida una época, ¿no? Más o menos sería el siglo XI, ¿no? En pleno mogollón de la Edad Media, ¿no? Hay que ubicarse en un lugar que va a ser la Europa central y occidental. Conviene también partir de un tipo de reloj concreto, ¿no? Que sería el mecánico, y limitarse también a unos edificios muy concretos, que eran los monasterios y las catedrales. La esencia de la regla de San Benito está contenida en la célebre locución latina ora et labora, ¿no? Ora sin H, ¿vale? Que es hora de orar, de rezar. Y ora et labora significa reza y trabaja. Pero llegó el momento en el que para orar, sin H, se hizo imprescindible una hora con H para saber cuándo es la hora de orar. ¿Me entendieron? Precisamente por eso los primeros relojes mecánicos se instalaron en los monasterios, ¿no? Porque allí se pasaban la vida rezando de hora en hora. Y no solo por eso, también porque los primeros relojes que se construyeron pues hace unos 10 siglos, los carrillones, tenían unos mecanismos enormes y pesadísimos que necesitaban de elementos arquitectónicos pues lo suficientemente fuertes y de cierta envergadura que los sustentaran, ¿no? O sea, pues yo qué sé, campanario, torre, fachadas de grandes edificios. Los monasterios y las iglesias eran los lugares idóneos, ¿no? Los lugares perfectos. Tampoco hay que imaginarse, a ver, un reloj con su esfera y sus manillas dando armoniosamente las horas, ni mucho menos. Al principio los relojes no tenían esfera, no daban la cara, no se veían, solo se oían, por eso se decían que daban la hora, ¿no? Gracias a un mecanismo gigantesco cuya función era mover las campanas para que marcasen las horas. ¿Qué eran las 2? Pues sonaban 2 campanazos. ¿Cuándo eran las 3? Pues habían dado las 3, ¿no? Y antes de seguir también un paréntesis simpático que tiene que ver con esto de los campanazos y los idiomas, ¿no? En castellano decimos reloj, pero ¿por qué en inglés reloj se dice clock, ¿no? Pues por simple imitación sonora de otras lenguas, en verdad. En alemán, aquí viene lo bueno. Aquí ya viene yo con los idiomas, vamos por lo bueno. Mira, en alemán la campana se dice Glocke, porque el alemán se lee tal cual está ahí. ¿Vale? Tal cual. O eso es lo que me enseñaron a mí hace un montón de años. Yo ahí ya lo dejo. Vamos a ver. Pues eso, en alemán se llama Glocke y en francés se dice cloche. Cloche. ¿Cloche o cloche? No, cloche es cuando tiene la tilde al final. Entonces, cloche. ¿Cloche? Ay, da igual. En alemán, Glocke. Y en francés, cloche. Como las campanas eran las que daban las horas, las campanas quedaron asociadas a los relojes. Y cuando los ingleses tuvieron que buscar pues una palabra para definir a esos artilugios que daban las horas,
se fijaron en que los alemanes y los franceses llamaban cloque y cloche a las campanas. Por eso buscaron pues un sonido similar y ahí cloc. Cloque, cloche, cloc. Curioso. Curioso. Pues ya está, fin del paréntesis. Ala, seguimos con la historia. Los primeros relojes se instalaron en los monasterios porque allí se pasaban la vida rezando, ¿no? Y como no valía orar a cualquier hora, pues hubo que ajustar las oraciones a un determinado momento del día para no liarse. Eso de hora y labora es la base de la regla benedictina, ¿no? Aquella que redactó Benito en el siglo VI antes de ser elevado a santo y con la que se empeñó en controlarlo todo. Y conste que con esto de la regla de San Benito nos hemos quedado solo con eso de los rezos, pero este hombre no dejó asuntos sin regular a lo largo de los 73 capítulos. Desde cómo tenían que dormir los monjes, o sea, todos vestidos y siempre con un fraile anciano intercalado entre dos jóvenes, porque Benito se conocía al perca. Hasta que el vino de un monje se podía beber el día, ¿no te acuerdas? Bueno, te acuerdas, como si te viera ahí, compadre, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Otra vez lo mismo. ¿Se acuerdan cuando hice el vídeo del vino, ¿no? El famoso La historia del vino. Si no lo han visto, se los recomiendo que se lo vean, porque es demasiado curioso. Pues esto, ¿no? Que este señor, el Benito, montó el San Benito también a los pobrecitos que tenía que contabilizar los mililitros que se tenían que beber los monjes. Pues seguimos. Total, que este señor, este fraile, lo reguló todo. O sea, no iba a dejar de regular también el tiempo para imponer las horas canónicas. Dividió el día marcando lo que se debía rezar en cada momento. O sea, maitines antes del amanecer, después laudes, luego prima, seguían con tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Y cada uno de estos rezos duraba lo suyo. O sea, no crean que era un minutito y pa' casa. No, 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 no. Ay, no está claro si el Benito sufría insomnio o si solo tenía mala hostia, la verdad. Pero desde luego que organizó los rezos para que ni Dios descansara 2 horas seguidas. La cuestión es cómo se apañaban para organizar todo este lío de rezos con una cadencia tan estricta y sin tener reloj. De día, cuando el sol marcaba el tiempo, más o menos pues se apañaban, supongo, pero por la noche pues ya se complicaba un poco la cosa, ¿no? Porque en algunos monasterios se les juntaban los mítines, los maitines, con los laúdes, porque el encargado de dar el queo para avisar de que tocaba rezo había calculado fatal. Entonces, bueno, pues era muy difícil regular el tiempo con precisión y con lo único que acertaban eran con la salida y la puesta del sol. El resto, a ojo virulé. Encima, durante la Edad Media, las órdenes religiosas proliferaron como setas y se vieron en la necesidad de inventar pues algún artilugio que marcara con la mayor exactitud posible los horarios de los rezos. Por eso se cree que fue en torno al año 1000 cuando se construyeron los primeros relojes mecánicos, aunque ninguno de ellos se conserva, ¿no? Entre los siglos ya 11 y 13, todos los monasterios quisieron tener su reloj, porque no iba a ser menos que el de al lado, y el invento también se hizo necesario en unas incipientes ciudades que empezaban a prosperar. Los urbanitas, por tanto, necesitaban también organizar su trabajo, ¿no? Cierre y apertura de comercios, quedadas para tomar caña, ya se saben. En el campo no les hacía falta porque se medía el tiempo de forma natural, mandaba el sol, ¿no? Cuando salía todo el mundo a trabajar, cuando se iba cada mochuelo a su olivo. Se comía pues cuando había hambre y se trabajaba mientras hubiera luz. Se aprovechaban los momentos del día más frescos para trabajar y ya pues cuando subía mucho el calor se paraba de currar, ¿no? Que mataba si eran las 12, la 1 o las 2. Pero en los monasterios y en las primeras ciudades el ritmo de trabajo era artificial, ¿no? Se rezaba también de noche, se trabajaba también de noche, los mercaderes y los artesanos necesitaban regirse por un horario y también las catedrales advertían a la clientela de que debían acudir a rezar a base de campanazos. Por eso en los siglos XIV y XV se produjo una fiebre relojil en Europa central y occidental, o sea, decenas de relojes públicos instalados en ayuntamientos y templos que tenían montado un auténtico, vamos, griguey cada vez que quedaban una hora en punto, porque no sonaban todos a la vez, o sea, imagínense eso. La tecnología aún no daba para que todos fueran perfectamente acompasados.
Y otra cosa, o sea, no hay que imaginar un reloj con su esfera dividida en 12 horas, ¿no? Con sus dos agujas y su secundero, nanain. Cuando dieron la cara, cuando los relojes mecánicos ya pudieron verse en las torres de edificios e iglesias, solo tenían una manecilla que tardaba todo el día en dar la vuelta. O sea, la mitad de la esfera reflejaba 12 horas y la otra mitad pues las otras 12. Esa aguja indicaba cuándo eran las 3, cuándo eran las 4, pero no era importante saber si eran las 3:10 o las 4 menos cuarto. No hacía falta ir corriendo a todas partes. Ay, el reloj. Ese artilugio fascinante que por un lado nos dio precisión y eficacia para regular nuestra vida y por otro nos ha convertido en sus esclavos. Y también en unos tiquismiquis, porque vaya, como prueba algo que afecta al Big Bang londinense, vamos, que son 3 los empleados que se encargan de darle cuerda los lunes, los miércoles, los viernes, y los 3 se quejan de que esto de dar cuerda tiene un valor más simbólico que de utilidad, porque antes la gente comprobaba si sus relojes iban bien mirados al Big Bang y ahora pues lo hacen realmente vigilar si el Big Bang va bien mirando sus relojes, ¿no? Y encima algunos llaman para quejarse de que va mal el Big Bang. Hasta mañana, hasta luego.